Ya estamos en un podcast más aquí de pues este episodio que se llama Aprendiendo a Vivir. Bueno, el episodio de hoy se llama Aprendiendo a Soltar, pero ya saben que el podcast se llama Aprendiendo a Vivir, ¿no? Con su servidor Sofía Sánchez Navarro y con un tema que me parece fundamental, temazo, que además yo he vivido ahora sí que en carne propia en el último año, con pues varias pérdidas que lamentablemente he tenido y que, como ustedes, pues he tenido que transitar en este proceso que a veces es muy difícil porque, por ejemplo, cuando me divorcié ya oficialmente, que fue apenas hace unos meses, después de 4 años de separación, te caen como muchos veintes, ¿no? De todo lo que dejaste en esa relación, aunque tienes muy claro de por qué dejaste esa relación, ¿no? Pero cerrar ese círculo, eso es algo difícil, ¿no? Haber tomado esa decisión hace 4 años fue algo muy difícil porque en estos proyectos de vida, que al final son proyectos de vida, pues uno incluye, imagínense, no solamente las historias, ¿no? Sino pues cada momento, ¿no? Cada situación, esta relación que tienes con tu pareja, ¿no? Los hijos, ¿no? Las familias de ambos, ¿no? Entonces es un cúmulo de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de situaciones, historias y todo que de repente decides terminar o te deciden terminar y dices, ¿dónde acomodo todo esto, no? Y lo mismo con el trabajo, ¿no? Ustedes saben, los que me conocen de mucho tiempo atrás, pues hice 29 años radio, ¿no? Y para mí fue fácil soltar el tema del radio. No dejó de doler, por supuesto, fue triste, no lo sufrí afortunadamente. Yo elegí por el agradecimiento de haber estado 29 años con muchos de ustedes y haber transmitido desde distintas estaciones de radio en el mismo grupo de radio, y para mí fue enseñanza tras enseñanza. Crecí muchísimo y amé muchísimo estar ahí, pero afortunadamente yo cerré el ciclo de una manera muy amorosa y entonces ahí no tuve que soltar. Pero de eso vamos a platicar, de ¿cuál es ese proceso? ¿De dónde viene ese dolor de no poder, de seguir enganchado, de seguir con esta codependencia, con la persona, con las cosas, con el trabajo, con ciertas situaciones y por supuesto con las pérdidas más sensibles que yo creo que son, porque no es competencia, pero yo creo que las pérdidas de nuestros seres queridos podrían ser quizás las más dolorosas, aunque después hacemos menos las del trabajo, que también son dolorosas, y las del matrimonio, bueno, también una cosa bárbara. Pero entonces, para platicar del tema, yo, fíjense nada más cómo es la vida, ¿no? Que a mí me gusta mucho entrar también en las redes sociales como ustedes. No soy mucho de redes, como ya se dieron cuenta, pero de repente me topo con gente que yo digo, ah, caray, ese discurso me gusta. Yo pienso igual que esta chaparrita. Y así me encontré a mi siguiente invitada, que me da muchísimo gusto tenerla el día de hoy. Ella es Mart Talanker, espero haberlo dicho bien. Mart Talanker es coach de autoconfianza, mentora y guía para mujeres que buscan relajarse, como yo, y confiar en ellas radicalmente. Ha transformado la vida de muchísimas mujeres. Ha logrado de alguna manera, y ahorita nos va a platicar un poco, un método que viene también de muchas enseñanzas que ella ha tenido, porque la idea es justo relajarnos, ¿no? En estas transformaciones, en estos pasos, en estos procesos, a nuevas maneras de habitarte y de habitar pues tu mundo, ¿no? Presente. Y eso es algo que me encanta, y porque que tengamos a alguien que nos acompañe en esta transición, que a veces es muy difícil porque no sabemos cómo dónde acomodar, ¿no? Pero bueno, bienvenida, Mar. Muchas gracias. No. Me encantó y me encantó escuchar tu historia, además. Muchas gracias. Muchas gracias. Como escuchar decir, sí. Lo sé, lo siento, lo entiendo, sí, básicamente. No, pues te agradezco muchísimo. Yo creo que siempre soltar, pues es un proceso que a veces, no sé qué opines tú, pero muchas veces se puede vivir anticipadamente. Uh-huh. Nada más rápido te quiero poner esto que tiene que ver con mi historia que acabo de contar de radio, porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo le hiciste? Uh-huh. Se los juro que fue así. Yo desde el primer día que entré en radio, dije, qué padre, qué increíble, está padrísimo esto de transmitir. Yo no había sido locutora y me lanzaron 6 horas diarias y dije, pues está bien, muy bien, de aquí soy. Uh-huh. Y cada vez de vez en cuando, pues yo decía, esto está increíble y todo, pero esto un día va a acabar. Entonces, como tenía muy claro, como todo en la vida, ¿no? Como la vida, que es parte de la muerte, ¿no? Y viceversa, yo tenía clarísimo que eso iba a acabar en algún momento, ¿no? Y cuando entiendes eso, ya cuando, si te dan cuello por lo que te den, o sea, no importa por qué sea, hay una paz en tu interior.
porque tú ya sabes que va a pasar, ¿no? Es como si adelantaras ese proceso que después va a ser muy doloroso. Sí lloré al aire muchísimo. Lloré cuando salí. Lloré cuando platiqué la primera vez con mi familia, con mis hijos sobre todo. Sí. Pero yo me liberé y cerré el ciclo inmediatamente porque dije, qué padre, fue un ciclo increíble. Y eso me ayudó mucho pensarlo anticipadamente. ¿Pero tú qué piensas? Pues bueno, lo primero que me viene es, o sea, me gustaría preguntarte, ¿y cómo ha sido el después? O sea, eso es como una parte, ok, soltaste y luego ¿qué? ¿No? Porque eso es lo que a muchas, y bueno, yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo, la incertidumbre. Sí. Y el no saber, sí, y el totalmente. No tener control, ¿no? Entonces, hay una parte de soltar que sí incluye sentir seguridad, ¿no? En el proceso, pero también poder sentirte cómoda en la incertidumbre y en el no saber. Y eso requiere madurez, o sea, madurez emocional, madurez en muchos niveles, que creo que es lo que has ido atravesando. Y parte de mi... Bueno, yo he vivido muchas transiciones de vida, ¿no? Como todas, o sea, pero creo que lo he hecho con mucha conciencia también y que mi vida está llena de eso. O sea, está lleno de cambios y de cambios elegidos y no que la vida me ha empujado necesariamente. O sea, ha sido un poco de las dos. Ha sido co-creado. Es que la vida igual es un cambio para todos, ¿no? Es co-creado. Pero yo llegué a este camino. Que tu historia está increíble también. Sí, es toda una historia, pero yo llegué a este camino después de muchos años en el mundo corporativo, pero yo dentro del mundo corporativo viví varios cambios de carrera. O sea, yo empecé con una cosa, después empecé, o sea, en hoteles y después terminé en un gran corporativo y era ya otra cosa. O sea, como que fui cambiando y nunca sentí que era mi lugar. O sea, nunca sentí que estaba bien, pero lo veía como que hay un problema conmigo, como que yo estoy mal, no me adapto, no me gusta nada. ¿Qué hago? Perdón, te voy a estar interrumpiendo. Sí. O sea, tú entraste a trabajar ahí porque tú querías trabajar ahí, pero cuando una vez estando ahí, tú decías, nada de esto es mi mundo, nada de esto es lo que yo quiero. Sí, o sea, es más, yo no sabía, fui una adolescente y una niña muy desconectada y creo que es parte, muy desconectada de sí misma, o sea, muy en el deber ser, muy cumpliendo las reglas y las expectativas y sin saber yo qué quería. Sin cuestionar. O sea, me lo cuestionaba todo el tiempo, me preguntaba, ¿pero qué? ¿Pero para qué soy buena? Pero no sabía cómo acceder a mí. O sea, no sabía cómo sentir mis propias respuestas. Entonces todo lo preguntaba afuera y todo lo analizaba desde el lugar cabeza, ¿no? Esto porque esto va a estar bien y porque este es el lugar donde pagan y esta es la carrera, etcétera. Sí, como que muy mental. Sí. Y en el momento en que yo elijo qué estudiar y decido, o sea, bueno, y empiezo a trabajar, etcétera, pues lo hice desde un lugar de desconexión conmigo. O sea, no sé qué quiero, no sé para qué soy buena, no sé qué me gusta, pero bueno, pues esto, ¿no? Entonces así fui y así seguí y así seguí y así fue mi carrera y obviamente no era lo mío. No me arrepiento ni un segundo, pero porque lo tenía que vivir, pero sí nunca sentía que era mi lugar. Pero como esa era mi costumbre y mi sensación común de vida, pues no pensaba. Lo acomodaste perfecto. Pues yo me acomodé, yo me adapté, pero además yo pensaba, yo estoy mal. O sea, no es que este no es mi lugar, es que nunca voy a encontrar mi lugar. O sea, ¿qué estudiaste? Estudié hotelería y de ahí terminé en mercadotecnia en un súper empresa tremenda, viajes. O sea, parecía que la vida era todo bien, perfecto, ¿no? Sí. Perfecto. Pero yo no lo sentía así. O sea, yo me sentía muy exigida, muy desgastada, burnout tras burnout, cosa que yo no entendía que era un burnout. Y el día que decidí salir de ahí, o sea, después de haber vivido todo eso, transiciones ahí, yo decidí salir de ahí cuando me convertí en mamá, que fue mi gran transición de vida. O sea, fue mi gran despertar. Sí, qué hermoso. Sí, ese fue el momento en donde yo reconocí que si yo quería libertad para mi hija, necesitaba yo saber qué era la libertad. O sea, que no le iba a poder enseñar a mi hija hablando y diciéndole tú haz lo que quieras y tú sé feliz y hónrate a ti si yo no lo hacía conmigo. Claro. Y ahí empezó mi camino y solté todo, como bien lo dices. O sea, y solté y me acuerdo el día que dije adiós, aquí se acabó, sin nada seguro. Es una paz impresionante que dices, uff, sí, ya, sí. Es una liberación, es como de salir de la jaula, ¿no? Es como esto, o sea, una sensación. Sigo siendo yo además, sí, ¿no? O sea, fue como... Qué maravilla, pero claro, después vinieron todos los miedos. O sea, el primer momento fue increíble, pero no, yo ahí no estaba tan lista. O sea, sabía que era la decisión correcta, pero no estaba preparada emocionalmente para vivir lo que fue después. Okay. Navegar la incertidumbre, no tener ni idea para qué era buena, saber que yo quería encontrar mi camino, mi propósito. Y yo decía, pero ¿qué es eso del propósito? O sea, me hace que es marketing y se acabó. Sí, sí, sí. Y así fue como, bueno, fui llegando a coaching y a entender muchísimas cosas y muchos procesos.
Y yo empecé a trabajar con mujeres en etapas de transición porque las entendía muy bien y porque sabía muy bien lo que significaba tomar decisiones de vida donde ya la decisión la estás tomando tú y no la vida, o sea, o los demás por ti. Claro. Que es a lo que estamos acostumbradas. Si me dan el trabajo, si me dicen que sí, si me aceptan en la escuela, si me suben el puesto, no hay una real sensación de yo soy dueña de mi destino y yo soy dueña de mi vida. Entonces era como muchas mamás que ya sentían que cómo le voy a hacer porque en este trabajo no puedo ser mamá y trabajar y cómo voy a hacer. Y yo, bueno, pues adueñándote de ti y de lo que tú quieres y empezando a crear tus propias formas. Y eso para mí es lo que realmente significa vivir grandes transiciones, donde aprendes y donde cada vez eres más tú y más dueña de ti y de tu vida. Claro, pero es un trabajo, a ver si estoy bien, ¿no? Que también es bastante profundo, ¿no? Porque como te pasó a ti, ¿no? Que no te entendías muy bien, ¿no? ¿Quién eras tú? ¿Para qué eras buena? Que eso pues, es una pregunta que yo creo que todos una o muchas veces nos hemos preguntado a lo largo de la vida, pero para llegar a ese punto yo siempre digo como Jean Cousteau y las profundidades marinas, como no que el buzo, no, que de verdad te tienes que meter adentro, pero muy profundamente. Y eso a veces duele muchísimo, porque además cuando empiezas como las cebollas, ¿no? A quitar las cubiertas de las cebollas, ¿no? Y que empiezas a ver que cada vez más en el fondo eres una persona que tú no querías ser por el deber ser, porque tu mamá y tu papá te hicieron en esta parte. Sí. Fíjate que en ese, o sea, perdiste tu núcleo, perdiste tu origen, perdiste tu ser purificado. Yo siempre he tenido una manera de pensar que además tiene, yo creo que toda la lógica, ¿no? Tú naces puro y conforme vas creciendo te vas llenando, es como si te fueras infectando, ¿no? Sí. De hábitos, de historias, de maneras de ser, de maneras de pensar, tal. Y entonces queda muy poquito de ti que si tú no lo guardas con mucho amor, ¿no? Y lo proteges fuertemente, ¿no? Con mucha valentía, entonces te pierdes de quien realmente eres, ¿no? Sí, siento yo. Eso, justo. O sea, sí nacimos con un blueprint, digamos en inglés. O sea, sí, como con una esencia y luego pues hay muchas improntas, o sea, fuera de tu propia historia. Y sí, hay un tema familiar, pero lo que yo empecé a entender en este camino, porque yo ahí obviamente era... ¿Cómo puede ser esta mujer que llegaba a estos puestos y que lograba todas estas cosas en el mundo corporativo? ¿Y cómo puede ser que para mí misma no pueda hacerlo? O sea, yo me sentía perdida, estancada. Bueno, llegó el coaching a mí, la verdad, llegó a mí, porque ni siquiera es como que yo lo elegí, fue como sincronicidades, cuando ya sabes que la vida y que tú misma vas armando. Pero cómo, a ver, platícame, porque yo sí quiero saber, a mí me encantan los detalles. Los detalles. Pues no sé, un día empecé a hacer consultorías, empecé a hacer otro y como que yo siempre había querido ser psicóloga, o sea que sí había una parte de mí que algo ya sabía trabajaba. Que por ahí las cosas, pero como que ya nada más pensar otra carrera más, otra más estudiar, otro, no, ya, o sea, yo ya no quería más, no quería nadie más evaluándome, no quería nadie más diciéndome pasas y no pasas y te va bien, no, ya. Sí. Y entonces ahí fue como que algo, de pronto, creo que un astrólogo en una carta astral me dijo, y bueno, esto del coaching, ¿qué? Y yo, pero no, consultorías, no, yo coaching no. Bueno, pero entonces tú quieres ser coach y ¿qué? No, consultora. Y como que tanto me lo repitió que dije, pues coaching se debe poder estudiar, ¿no? O sea, porque yo no mencionaba la palabra, o sea, no estaba por aquí. Y así fue como llegué, empecé o sea, me certifiqué, hice todo. Fue un proceso iluminador después de 10 años que yo estuve en terapia. O sea, yo llevo en terapia 10 años. Y cuando ¿qué tipo de terapia? Pues hice cognitivo-conductual, sistémica, psicoanálisis, psicoanálisis, junguiana, o sea, hice de todo. Palomeaste todas. Palomé todo. Estudié mindfulness. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, sí traes yoga desde ahí. Yo estaba ya muy trabajada. Sí. Pero había algo que no se movía y por eso te digo de las transiciones. O sea, una cosa son vivir transiciones donde lo único que estás cambiando es de escenario, pero la historia es la misma. Sí. El personaje es lo mismo, los personajes son los mismos, la trama es lo mismo y los retos son lo mismo. Híjole, qué horror. Entonces no es como que es una o sea, sí estás cambiando el escenario. O sea, cambias nada más como la envoltura, pero tú por dentro sigues siendo la misma. Y la historia es la misma y todo es lo Pasa mucho en las relaciones de amor, fíjate. En las relaciones, en los trabajos, en que vas a otro trabajo, pero es lo mismo. O sea, van pasando los años y tú dices, esto no cambia. Y así me sentía yo. Y era muy frustrante porque si he hecho todo esto y nada cambia. Llega coaching y mi foco, en lugar de en el problema y en que yo estoy mal, que llevaba 10 años trabajando todo lo que yo estaba mal, me di cuenta de algo que yo no veía en mí, que eran realmente mis talentos, realmente o sea, las posibilidades, mis sueños, mi visión. O sea, y como que entonces yo estuve ese primer año, me acuerdo, desde ya,
saqué la lotería. O sea, ya, esto estuvo. Nada más me faltaba saber qué quería y para qué era buena y ya estuvo. Sí. Pues no, ahí vinieron los momentos más retadores de mi vida, porque ya en ese momento es donde en serio ves todos tus patrones y tus creencias limitantes. Porque antes te escudas en el no sé, nada me gusta, es que yo no puedo, es que etcétera. Sí, claro. Pero en el momento en que ya es no, o sea, ya te desnudan y dicen, no, ya, sí, que ya no puedes irte por la tangente. Ya sabes, fíjate que ya todo y ahora te toca, o sea, ahora te toca levantar esto, de verdad adueñarte de tu vida, de verdad todo. Ahí vino el verdadero trabajo. Y esa sí fue un momento de muchos vacíos, de muchas muertes, de muchas realineaciones. Y yo ahorita te contaré las 7 etapas que yo detecto en estos procesos de transición. Y ahí fue donde realmente yo empecé a entender mi historia familiar, mi historia, o sea, ancestral, ¿no? Pero que también había un tema sistémico, un tema de cómo estamos socializadas como mujeres y de mucho deber ser y de muchos miedos y de muchos condicionamientos que se incrustan en tu cerebro como si fueran así es, no hay más. Y ni siquiera te los cuestionas porque lo ves en todos lados. Lo ves, es la pecera en la que nadas, pero tú no te das cuenta de que estás en una pecera. Entonces, ese fue el verdadero trabajo en el momento en que desperté realmente. O sea, ya llevaba todos 10 años, ¿no? Pero luego ya hice coaching. Y una lana gastada, mija. No, ¿qué te digo? O sea, yo ya era así como, bueno, pues ya hasta mi psicóloga en ese momento con la que más duré me decía, pues tú ya nomás vienes a platicar. Sí, ¿no? ya te gusta el chacoteo, ya te gustó. Ya, nomás vengo aquí a desahogarme porque yo ya sabía, nada más se va a mover aquí. Claro. Moví mucho en coaching, sí, pero empecé a ver que dentro de mí y con las mujeres con las que yo trabajaba, mis clientes, llegábamos como una barrera que ya de aquí ya no te mueves. O sea, tú, las caídas de ellas 20. Y tú en la ellas misma. Y yo. Okay. Sí. Eso justo te iba a preguntar porque me está haciendo un poco todo esto match. ¿No? Sí. Estoy pensando, si me quieres compartir, ¿no? Justo tu creencia limitante y que me imagino que es, compartimos distintas, pero en lo general las mujeres tenemos una creencia limitante o varias que van sobre el mismo rumbo, ¿no? Que no nos sentimos suficientes, que no podemos ser independientes y demás, ¿no? Exacto. O sea, para mí era darme cuenta que yo tenía una creencia muy fundamental, como todas, es verdad, de no soy suficiente, no soy capaz, no puedo. Y era muy frustrante porque sí la veía, o sea, sí me daba cuenta. Yo tenía mis sesiones y mis clientes tenían sesiones y era como súper arraigado y tenías como el insight, ¿no? La caída de 20 de, sí es esto, pero no te podías mover de ahí. Entonces, como ya estoy condenada a estar aquí. Y ahí fue donde yo empecé a entender trauma y a trabajar con el cuerpo. Y entendí, sí, la socialización, sí el impacto, o sea, el desgaste emocional, físico y mental que vivimos, como todas. Entonces ya no tienes capacidad de más. O sea, correr la Fórmula 1, empezar a vivir la vida que realmente quieres, es como de verdad correr la Fórmula 1. Pero si no traes la maquinaria para correr la Fórmula 1, o sea, entonces la mayor parte de las mujeres están llevadas al límite y al límite y al límite y al límite y ya hasta no tienes. Que se desgastan. Claro. Y caen. Se rinden. Totalmente. Porque ya no tienes la energía que te requiere poder mover todas esas barreras que muchísimas son internas, pero también son externas. El tema y la trampa que yo vi es que la mayoría creemos que es nuestra culpa. Es que justo te iba a decir, no, y la culpa con la que seguimos en la vida, ¿no? Porque dices, híjole, es que si trabajo porque trabajo, entonces soy una mala madre, ¿no? Si nada más me dedico a ser buena madre, entonces soy una huevona. O sea, entonces, por donde sea, no hay forma. Y además, pues tengo que estar bien, estar muy bonita, linda, siempre estar sonriente, recibir el no, o sea, es una carga. No solamente una carga física, desgastante, emocional, psicológica, sino que también energética, que llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Entonces no cumples ni bien aquí, ni bien acá. Y después te pasa esto que a mí me pasó, que seguramente a ti también te pasó, porque ya te estoy viendo cómo eres, el síndrome del impostor, que yo decía, no me puedo ir tan bien en radio. No. Seguramente a otros no les va tan bien y entonces por eso no, o sea, sí me pasaron esas cosas, es como un todo, ¿no? Yo no digo que, quiero hacer una aclaración, ustedes saben, hombres preciosos que me escuchan, esto no es que no es con ustedes, yo los amo, ¿no? Esto le puede pasar también a ustedes, porque no es una condición meramente de mujeres sentir todo este agotamiento mental, agotamiento físico, psicológico, emocional, que no rindes acá, estás mal con la familia, pero viene en el trabajo, o sea, esto nos compete a todos. Eso, o sea, es importante cuando justo yo entendí que era un tema sistémico, y sistémico me refiero a político, económico, social y cultural.
y que en realidad no era tanto el de individuo, o sea, no es hombre o mujer o que los nombres, o sea, que vivimos en una cultura de privilegio, que eso existe, que obviamente yo pertenecía a un grupo dentro de todos mis privilegios, que claramente tenía muchos, pues que no era privilegiado y que muchas cosas que podrían ser aparentemente fáciles para mí no eran fáciles, incluyendo confiar en mí. Porque todo lo que creemos que es que me falta confiar en mí y seguridad y por qué no confío, en realidad es porque la perdimos. O sea, si tú desde muy chiquita te tienes que desconectar de ti, de tus necesidades para acomodarte, para ser buena, para no presumir, para no ser demasiado, para no ser muy arrogante, para no pedir, para no ser muy ambiciosa. O sea, si todo el tiempo tienes que estar achicando, ¿no? y autocensurándote, obviamente empiezas a dudar de ti. O sea, no puedes escuchar las señales de tu cuerpo, no puedes sentir tu intuición, no puedes saber qué quieres porque siempre te han dicho qué querer. O sea, siempre te lo han dicho. Entonces, en el momento en que yo empiezo a ver, no es mi culpa que yo no pueda confiar en mí, no soy yo, estoy socializada para no confiar en mí. Entonces, ahí es cuando empecé a entender eso, el impacto de la socialización y que no solamente vivía en cómo pensamos, sino en cómo sentimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo nos relacionamos con otros y la mucha exigencia que nos metemos, que es como la trampa, porque ya la opresión ya no es afuera. O sea, la opresión está internalizada. Sí, totalmente. Y ya ganó. O sea, en el momento en que tú te oprimes a ti misma, claro, ya no vas a ganar la carrera. Pues. Y sabes, sí, no, definitivamente no. Y sabes que lo fuerte de lo que estás diciendo, Mar, es que hace ratito dijiste esta palabra ancestral. Sí. Entonces venimos cargando, ¿no? Es una carga energética ancestral. Yo, por primera vez en mi vida, hace unos meses, me di la oportunidad de ir a una como regresión, ¿no? Como para tratar un tema familiar y, ¿no? A mi edad me di cuenta que además lo quiero seguir haciendo y descubrí que esa niña interna que está tan herida, que todo esto que estamos platicando, quizá no, como que dicen, pero ¿qué tiene que ver con soltar? No, esto tiene que ver todo con soltar. Porque cuando tú eres una chiquita, digo, ella es la experta, pero yo lo explico a mi manera, ¿no? Mi forma de explicar las cosas como de una manera muy terrenal. Pero cuando tú eres chiquita, si tú sufriste, por ejemplo, el abandono de tus papás o si tú sufriste todo el tiempo estarte enchinchando con cosas, no presionándote para que fueras o para que dejaras de ser o que no había reconocimiento por parte de tus papás, de tu entorno familiar más cercano. Todas esas cosas, por eso les dicen las heridas infantiles, las heridas, que son las que más tenemos que trabajar, porque entonces te cachas que cuando eres adulto, ¿verdad? Esas heridas ahí siguen. Entonces, si hay un hombre que te deja, el siguiente que te deja, tú dices, claro, o sea, tú en la parte inconsciente, es que yo fui abandonada. Sí. Y entonces te acostumbras a eso y vuelves a buscar lo mismo hasta como energéticamente. Sí. No sé si voy bien por ahí. Sí. Y eso, bueno, cuando dices la experta en tu vida eres tú, te lo quiero decir. No, bueno, yo lo pienso, o sea, yo sabes, o sea, yo digo, no, claro, tú lo has vivido y lo vas entendiendo. Sí. Cada quien es experto en su vida. Eso es increíble, ¿no? Sí. Y, o sea, esto lo que empecé a entender es que esto vive en el cuerpo y en tus memorias, no solo en tu cabeza. O sea, ya tu cabeza es solo un plan. Ok. Y eso está interesante. Que en realidad todo. Pero ¿qué es más poderoso? Perdón. El cuerpo, porque, bueno, la conexión mind-body, mente-cuerpo, porque nuestro subconsciente está en el cuerpo, nuestro sistema nervioso. Y que llevamos. O sea, todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. O sea, okay. Y en tus memorias, sí, pero en tus memorias somáticas, en cómo sientes, en lo que accionas y no accionas, en cuando te paralizas, en que, o sea, que el trabajo de mentalidad ya es muy súper, o sea, es ya el último nivel. El primer nivel es el básico y es el sistema nervioso. Permíteme, dame dos. Memorias somáticas. Memorias. A ver, dame la explicación para la gente. Este es tu ¿dónde está? Ahí estás. Entonces, ahí estoy. Ay, pues no he volteado ni una vez, pero no, pero estoy. Me puedes voltear a ver si te sientes más cómoda, como tú quieras. Pues es que... Ya, bueno, aquí estoy. A ver, ¿qué son las memorias somáticas? O sea, la memoria está en nuestro cuerpo, porque la cabeza olvida o crea historias, pero el cuerpo no. Entonces, todo lo que tú has sentido en sensaciones, nosotros somos un ser y por eso es que, bueno, digamos que yo trabajo desde este lugar de embodiment, ¿no? O sea, yo no trabajo mentalidad, no soy una coach cognitivo de neurolingüística, no. Mi trabajo es embodiment, que tiene que ver con el cuerpo y con encarnarte y habitarte a ti, entendiendo que tú, desde que estás en el útero de tu mamá, eres un ser lleno de sensaciones y que esas sensaciones tu cabeza las olvida o ni siquiera tiene el desarrollo, digamos, la cognición o el lenguaje o todo para entenderlas e interpretarlas.
pero que en tu cuerpo esas sensaciones se recuerdan. O sea, desde el vientre. Desde el vientre. O sea, lo que haga tu mamá mientras los 9 meses de embarazo, si tu mamá gritaba, si tu mamá peleaba con tu papá, Sí, si tu mamá... o sea, lo que siente tu mamá es una imprenta, o sea, una impronta en sensación en ti. Sí. Entonces, pues son sensaciones que no necesariamente son tuyas, pero que tu sistema nervioso sí detectó y acumuló. Y siempre que haya una sensación que para tu sistema sea demasiado fuerte o demasiado rápida para poderlo integrar, pues se queda atorada. O sea, se queda ahí una huella energética, que eso es trauma. O sea, trauma no es el evento per se. Trauma es lo que pasa en tu cuerpo a partir de ese evento. Oye, a ver, pon unos ejemplos que te... Entonces, o sea, porque imagínate qué carga traemos, ¿no? Vientre, ¿no? Primero, sí, madres, ahí te va esta, sí, ¿no? Y después la infancia, ¿no? Sí. Que venimos además, Sí. Perdón que te interrumpa, Mar, pero además de una generación donde no había este contacto emocional, esta cercanía de los papás con los hijos, de preguntarle, ¿cómo te sientes, mi amor? ¿Estás bien? No, era, te sacaste 6, eres un idiota, chanclazo, ¿no? Sí. Entonces, crecimos en una generación muy difícil, muy resiliente, que eso es una cosa maravillosa. Sí. También gente de mucho esfuerzo y todo, pero ha sido canijillo. Ahorita ya está la cosa más, más fácil, siento yo, ¿no? O sea, creo que cuando te das cuenta es como, qué impactó, porque es como, claro, o sea, por eso, o sea, tú no es como que escoges a la misma pareja porque te acostumbras, es que tu sistema está tratando de resolver o de integrar una sensación que no ha podido integrar. Entonces repite y repite y repite hasta que en algún punto encuentre la resolución, ¿no? La renegociación. A ver, vamos, eso está bien bonito, mija. A ver, vámonos con ese tema. Pero primero quiero que me digas, para terminar, porque si no yo me puedo ir como, o sea, de un lado al otro, pero cuando hables de esto, de somatizar, de guardar, que tu cuerpo guarda el trauma, perdón, voy a hacer preguntas desde mi, como siempre digo, más profunda ignorancia, porque yo desconozco el tema, pero estás hablando todo el cuerpo y a nivel energético, que es algo también poderosísimo. O sea, cada célula, o es en alguna parte en específico donde se somatiza por alguna razón en específico. Dependería, pero puede ser desde el más sencillo como el dolor de cuello, por ejemplo, o no sé. Como el que traes. O sea, como el que traigo. Como el que traigo. ¿Qué traes? Eso es claramente una memoria mía, porque si dijeras, bueno, fue una vez, me lastimé y me caí, pero es constante que en ciertos momentos o periodos de mi vida a mí me da un dolor de cuello, ¿no? Y es como, y siempre me dicen, pero te caíste, pero chocaste, pero ese estrés, no, pues sí, pero ese estrés, pero ¿de qué? O sea, ¿qué es lo que me está estresando? Y seguramente, o sea, yo justamente lo llevo trabajando muchísimo tiempo, porque a mí me pueden venir a interpretar, es que es tu lado femenino y masculino y, o sea, lo que quieras. Pero no tiene, o sea, necesito saber yo en mi historia qué patrón muscular hago en momentos de tensión, que lo hice desde que soy súper niña, que obviamente hace que cualquier momento, en el momento en que yo recuerdo esa sensación, por una emoción, por un acontecimiento, por algo, y yo este fin de semana casualmente estuve trabajando un entrenamiento más profundo en trauma infantil, ¿no? Todo el trauma alrededor del nacimiento. O sea, tú fuiste a un taller de trauma infantil. Yo fui, estuve 4 días intensivos ahí. Y casualmente no te conocí antes, hubiera ido. Hoy, casualmente hoy, pero era como para guiar, o sea, para poder acompañar. O sea, no estaba necesariamente trabajando en mí, aunque obviamente cuando estás en eso estás trabajando en ti. Y casualmente hoy estoy así. A ver, ponme un ejemplo para que nuestro querido y adorado público entienda un poquito más como algún ejemplo que igual te hubiera pasado a ti o alguno de tus, ¿cómo les dices? Clientes, pacientes, amigas, ¿Qué podría ser? Sí, bueno, clientes. ¿Qué podría ser? Por ejemplo... Algo así que muy notorio, ¿no? A mí, por ejemplo, ahorita te comparto, fui a España a dejar, ya había dejado a mis hijos, después regresé para estar en Navidad, mi primera Navidad así con ellos en otro lado estudian allá, me salió una, pero y entonces todo el mundo, es que no quieres ver. No quieres ver, ¿no? Tienes broncas también aquí, no quieres ver lo que te pasa. Y después me caí, me frisuré unas costillas y me duele la espalda. Es que tienes mucha carga. Cargas demasiadas cosas, gente y cosas, ¿no? Entonces yo dije, híjole, no quiero ni saber. ¿Es por ahí? Yo sé. Es por ahí, pero entendiendo que no lo podemos generalizar. O sea, que cada individuo tiene su propia historia y que una mujer que constantemente, por ejemplo, recibió, no sé, en su casa había demasiados gritos y ella lo que aprendió es a guardar silencio, quedarse callada, encogerse, cerrarse. Su cuerpo lo trae de memoria. Entonces,
cada vez que alguien le pide hablar en una junta, y a lo mejor ya es una alta ejecutiva y está en una junta, y el primer recuerdo ante el estrés es hacer lo mismo. O sea, es como cerrar el cuerpo, callarse, achicarse. O sea, ¿ves? Es una memoria que es somática, por más que ella tiene los cursos de liderazgo, los cursos de negociación. Inteligente, brillante. O sea, lo tiene todo. No, su cuerpo no hace. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos dos mentes, la mente cognitiva, que es la mente que piensa y que se va desarrollando pues a partir de los 2 años que tienes lenguaje, etcétera, y tenemos la mente somática, que es la mente que reacciona en estrés, o sea, es la que te mantiene viva. Esto está a nivel inconsciente. Es como tu inconsciente, porque a ver, un bebé cuando tiene hambre nadie le enseñó a llorar, o sea, ellos saben llorar. Sí. Supongamos que el bebé llora y llora y llora y él nunca recibe o no recibe cuando tiene la impronta, o sea, lo que él recibe es no, o sea, un recuerdo de escasez o un recuerdo de hambre. Y ese recuerdo de hambre, luego dices, ¿por qué termino comiendo en cualquier momento chocolate? ¿Por qué a las 3 de la mañana me despierto a comer? ¿Por qué hago? Porque por más que estés satisfecho, la memoria somática es de hambre. No tengo la nutrición que necesito. Pero de hambre, pero detrás de una emoción. No necesariamente, no necesariamente. Bueno, el hambre es hambre. O sea, esto puede pasar. O sea, un bebé no tiene, no hay una conciencia emocional. Claro, no necesariamente. Es entender que la parte más básica del ser humano, la que nos hace ser mamíferos como somos, es el sistema. O sea, el sistema nervioso tiene diferentes niveles, ¿no? Diferentes, desde la parte de sobrevivencia pura a la parte más avanzada, que es el poder relacionarte con otros. Claro. Eso es parte del sistema nervioso y eso determina cómo te apegas a las personas, cómo te relacionas a otros. Fuerte. Qué fuerte, pero entenderlo te da el verdadero camino a la libertad. Sí, revelador. Y eso es lo que yo entendí. O sea, que sí había esperanza, que claro que había esperanza. Ahora, es que sí iba a seguir hablando del mismo tema y viendo todos mis traumas y que mi mamá me dejó y lo que quieras, no iba a encontrar resolución. Pero que si yo empezaba a trabajar a nivel de mi cuerpo, a escuchar y a saber lo que me estaba pidiendo y cómo se sentía y ampliar mi capacidad para estar con ciertas sensaciones para que, o sea, el cuerpo quiere sanar, quiere resolver. El tema es que tú puedas sostenerlo, o sea, sostener la intensidad que en su momento no pudiste para que eso se procese y eso se integre. Es que quiero entender bien más. ¿Por qué? No, porque es complicado, ¿no? Sí. Dices que no tiene que ver tanto la mente, es como su completud corporal, ¿no? Sí. No es una cosa racional, no es una cosa, está más a nivel inconsciente. Sí. Pero entonces, cuando ya, o sea, ¿cómo entender de dónde viene ese trauma para entonces no... o sea, para no repetir ciertas historias que ahorita vamos ya de lleno con soltar en tu adultez o en tu adolescencia, porque, o sea, como bien sabemos, desde que nacen los bebés, que esto es algo bien heavy, que yo creo que nunca dejas de captar emociones. O sea, tú te puedes llegar a traumar a los 18, como a los 25, como a los 60, ¿no? Sí. De un suceso en particular, sobre todo si tienes ciertas cosas sin trabajar. Eso es lo que yo creo. Yo no soy coach ni psicóloga ni nada, pero me encanta leer estos temas. Pero ¿cómo entenderlo? O sea, ¿cómo entenderlo cuando tú también tienes que tenerlo desde la parte racional? Sí. Es lo que no me... Creo que es un poco, es como un nuevo paradigma, les digo yo, o sea, es como un nuevo modelo de trabajo y de sistema de creencias donde tú puedes saber que las respuestas están realmente en tu cuerpo y que el verdadero camino de poder y de confianza y de libertad y de sanación, si lo queremos ver así, es regresando a sentirte a ti más que a pensar. Y que pensar ya no te está ayudando. Y por eso es que puedes ir a terapia y hablar de un episodio toda tu vida, de algo que te pasó y que no te dieron o un abuso o lo que sea. Y lo hablas, pero no lo sientes. No lo atiendes. Claro, es que ya no lo sientes porque tu sistema está congelado. Si tú puedes hablar de un tema, lo bloqueas por protección. Pero entonces eso no está renegociando, digamos, o resolviendo la situación desde donde está la situación, que es en tu cuerpo. Qué interesante está todo esto, porque yo creería lo contrario. O sea, yo sí hablo de un trauma en mi infancia, de alguna situación difícil en mi infancia, siempre vuelvo a emocionarme. También yo creo que tendrá que ver mucho qué tipo de persona seas, qué tipo de trabajo hayas hecho, ¿no? Qué tan... no sabría explicarlo muy bien, pero qué relaciones tienes con tus emociones y si has trabajado mucho en ellas, ¿no? Habrá gente que la bloquea y lo platica como, pues fíjate que me eché una torta de jamón y que supo buenísima, ¿no? Sí.
Sí. Cuando está hablando de una violación de quizás su padre biológico, incluso a los 9 años de edad, y no tenga ninguna... Pero eso corresponde a un narcisista, un sociópata. O sea, siento que está como muy difícil no conectar además con un propio dolor. ¿Cómo? O sea, es que va dependiendo. O sea, lo van sintiendo, lo van hablando. A veces tu sistema está congelado y ya no lo puedes sentir. Y volverlo a sentir requiere que vayas construyendo seguridad y capacidad. Y esto es un poco en soltar. O sea, lo que ha pasado con todo esto es que nos desconecta y nos genera miedo. O sea, nos desconecta de nuestras sensaciones o del cuerpo o de otras personas. O sea, al final trauma es desconexión. Pero lo que pasa es que no lo puedo sentir, no lo puedo integrar, o lo siento demasiado rápido y me vuelvo o sea, alterar, se vuelve a congelar mi sistema, se vuelve a congelar la sensación. Y entonces toda mi vida paso evitando eso. O sea, evitando cualquier cosa que me vaya a recordar esa sensación. No, pero fíjate, ahorita que estamos con este tema de soltar, los que no sueltan les pasa todo lo contrario, siento yo, ¿no? Bueno, no siento yo, así es, pues, ¿no? Yo me acuerdo perfecto un día que venía en un avión. Siempre conté esta historia también en radio porque fue una cosa que me impactó. Entonces venía con una chaparrita y yo hablo pues con todo el mundo. O sea, es mi superpoder, ¿no? Entonces, ella de un lado del pasillo y yo del otro y empezamos a platicar y dice, en un viaje largo, ¿no? Y no sé por qué salió el tema de que mi mamá acababa de morir, que es otra cosa que también yo, la muerte como la integré muy claramente en mi corazón y en la aceptación, sobre todo de mi mami y de mi papá también. Mi papá me costó más trabajo porque fue más agresiva su muerte, pero yo cerré el círculo desde el amor también. Dije, ya sabía que mi mamá se iba a morir porque estaba enferma, entonces para mí era una cosa lógica, ¿no? Y le contaba yo esto y ella se me quedaba viendo como diciendo, ¿qué onda con esta vieja, no? Y entonces me dice, no, pues mi mamá, no me acuerdo si era su mamá o su papá, se murió hace 30 años y yo todos los días, y empezó a llorar en el avión, que yo, o sea, no la estoy juzgando ni criticando, pero empezó a llorar y me dijo, yo todos los días lloro por mi mamá o por mi papá, no me acuerdo, te digo quién era. Todos los días me acuerdo de ellos o de él o de ella, no me acuerdo, y no lo puedo soltar. Y yo me acuerdo que yo dije, madres, o sea, pobre chaparrita, pobre chaparrita, porque claramente ella no ha trabajado el duelo. O sea, claro que le pregunté, había ido con una tanatóloga, ¿no? Pero con todo y la tanatóloga, ella no había terminado, o sea, pero te estoy hablando 30 años después, 20 y tantos años después, no había terminado el ciclo del duelo, ¿no? Todas estas partes. Y era como que tiene su parte de satisfacción, yo creo que para estas personas que les gusta en la victimización, ¿no? De recibir a cambio este apapacho, este amor, es que pobrecita se murió su mamá y sigue ella atrás, ¿no? Pero ves que ahí no es tanto la historia de la mamá, es que en su sistema todavía no hay un registro real de atención y apapacho. Entonces constantemente, porque eso es lo que se quedó de memoria, entonces constantemente lo van a estar buscando y lo van a estar buscando, y la forma en lo que lo han obtenido es de esa forma. O sea, esto que te estoy diciendo, bueno, obviamente de explicar es retador. No, sí, es muy retador. Yo estoy tratando de entenderte, pero pues por eso te invité justo para que me lo expliques con manzanas. Es entender. Si no, aquí tenemos unas cartulinas. Que si nosotros nos entendemos como estas parte mente somáticamente cognitiva, yo puedo haber dicho, ya voy a hacer ejercicio mañana y ya voy a hacer esto, y llega el día y no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? O ya no me voy a pelear con esta persona. Ahora sí ya voy a ser una mamá paciente que no le grita a mis hijos. 3 segundos después, ¡pum! Entonces ves que no es una parte racional. O sea, tu parte racional ya entiende, ya sabe por qué, ya sabe qué le pasan a los niños, etcétera. Pero tu reacción no viene de tu parte racional, viene de algo más que está guardado en tu cuerpo, que está actuando, o sea, está haciendo. Entonces es como esta parte muy frustrante. ¿Por qué yo pienso una cosa y hago otra? ¿Por qué si estoy aquí soy otro? Y eso es porque realmente no ha tenido la seguridad para poder integrar, ir a esos lugares, ir a la emoción, a la energía, a lo que ha sucedido, y que tu cuerpo encuentre otro camino que no sea el mismo que le ha funcionado toda la vida. Que puede ser la lucha, puede ser la parálisis, puede ser la huida y la evasión. O sea, que son todas estas activaciones. O puede ser que alguien llegue y te diga, ¿quieres salir conmigo? Y luego 10 y sonrías y digas sí, cuando tú sabes que no es el que es correcto para ti. Entonces tú ya sabes que no es correcto para ti, pero algo que es más poderoso que tú, porque no es tu mente racional, digamos, no es la parte avanzada, la corteza prefrontal, está actuando por ti en función de lo que le ha funcionado
toda su vida, de cómo se ha protegido y de lo que recuerda además de ciertos momentos y ciertos episodios. Ok, ¿en qué sustentas todo esto? Esto es, o sea, un trabajo de toda investigación en trauma, digamos, y es lo que hacen todas las nuevas perspectivas, que ni siquiera son nuevas, lo que pasa es que no están quizá tan demasiadas, que es el trabajo somático, ¿no? O sea, el trabajo, hay muchas diferentes modalidades, pero es entender que somos un cuerpo. O sea, el cuerpo no es nada más una parte de nosotros, somos un cuerpo. Y que de hecho es lo que nos hace ser humanos. Y que hasta que no podamos vernos a todos, o sea, nosotros mismos de una manera holística y entender que no solo soy cabeza, que no solo soy emociones, que soy un sistema nervioso, que sí soy emociones, que también soy energía y que también soy mente, y empiezas a trabajar de esta manera holística. Sí. Es esto frustrante. Integrando todo. Estás como, ya medito, ya dejé de comer gluten, ya tomo jugo verde, ya voy al psicólogo desde hace 10 años, ya hago afirmaciones y no siento que me muevo. Y hablando nuevamente de transiciones, entonces voy cambiando de escenario y no va cambiando la historia realmente, ni cómo me siento. O sea, constantemente me siento triste o despierto con una sensación de opresión en el pecho. ¿Qué pasa? Repito los mismos hábitos. Sí, repito mismos hábitos, etcétera, ¿no? Pero entonces, a ver, pregunta. Yo siempre he dicho que obviamente porque como cada quien es distinto, ¿no? Sí, y tiene historias distintas, no todas las terapias les embonan a todos, ¿no? ¿Esto es para un tipo de persona en particular? Para mí, de verdad, o sea, bueno, claro, yo no soy, o sea, hay diferentes perspectivas, ¿no? Y hay como más, trauma healers, digamos, ¿no? O sea, sanadores de trauma trabajan especialmente con esto. Yo no, yo soy coach. Mi visión es hacia adelante, hacia dónde quieres ir en tu vida y cómo sí vas a vivir estas grandes transiciones y cómo sí vas a tener una vida expansiva, la que tú quieres. Pero para mí es básico entender que en el camino lo que te vas a topar, el por qué no se mueve, por qué no decide, por qué va a cobrar, ya quedó que va a cobrar tanto y le piden el precio y dice la mitad de lo que iba a cobrar, que eso tiene que ver con un sistema nervioso desregulado, que la mayor parte de nosotras estamos muy desreguladas y muy quemadas y que necesitamos aprender a trabajar con el cuerpo y a integrar el estrés de nivel somático. No es lo que piensas, es lo que estás sintiendo para que realmente haya cambio. Entonces, para mí, esto es la base. O sea, mi visión es hacia coaching, ¿no? Y hacia moverte, pero para mí el trabajo somático sí es definitivamente. ¿Cómo se hace? A ver, vamos a poner un ejemplo. Camino. Porque cuando hablamos de transición, es que básicamente toda la vida es una transición, ¿no? Y hay o sea, por ejemplo, no, mis hijos se van, transición, ¿no? Porque pues ya la vida se acomoda muy distinto, hasta en lo económico, todo lo emocional, ¿no? Ya no está con quién como, o sea, ¿no? En una relación, ¿no? No importa si la relación, porque después minimizamos todas las historias de la gente, eso es terrible. Minimizamos el que cortó y que duró nada más 6 meses, ¿no? Que terminas con la chamba, que te cambias de casa, ¿no? O sea, son transiciones y no estamos acostumbrados muchas veces a acomodar y entender que pues la vida al final es un cambio constante, porque estamos acostumbrados al apego. O sea, más bien somos seres que viven en apego. Y no creo que siempre el apego tampoco sea malo, ni bueno ni malo, dependiendo el grado. Sí, y ahí es donde yo te decía que tiene que ver con un tema de seguridad. O sea, al final, cuando nunca logras sentirte verdaderamente segura en ti, no en las cosas de afuera, sino en ti, es muy difícil soltar. Claro. O sea, si ves, o sea, cuando te digo del nivel de seguridad, tienes que lograr sentir una seguridad interna, o sea, saber acceder a una sensación de seguridad, que no es lo mismo que confianza en ti, sino es como, estoy bien. Explícame eso. Vamos a poner un ejemplo conmigo. No, a ver, no, porque está muy interesante. No, vamos a poner un ejemplo de amor de cualquier persona que en estos momentos le está pasando del supernavo, ¿no? Y está a punto de terminar una relación. No, está a punto de terminar una relación y a corte queda. No, está terminando una relación y no sabe, y tiene estas dos partes. No es cierto. Tiene estas dos partes de es que tengo todo esto hermoso, pero tengo esto que me hace daño, que es un clásico, ¿no? Digo, hay muchos, ¿no? Porque uno puede terminar por muchas razones y siempre terminar hasta en un trauma, ¿no? También. Pero vamos a poner eso, ¿no? Tiene todo esto que me gusta, yo siento que lo amo, porque después son tantos temas tan interesantes que crees que lo amas cuando pues no es tanto amor, ¿no? Es más bien pues la codependencia, ¿no? Pero no quiero terminar.
Sí. Porque no tengo la seguridad y no estoy completa yo. Sí. Y ese es el problema, que le dejo ni siquiera te mucho diría que a él. completo. Sí, es como, sí, no se siente seguro hacerlo. O no se siente seguro. Sí. Algo en ti ha entendido que el bienestar, que tu bienestar depende de algo de afuera. Cuando hay codependencia, creemos que nuestro bienestar, y bueno, quiero decir que la mayor parte de nosotros, o sea, somos, ¿no? Codependientes, porque es el modelo en el que hemos crecido, es la pecera, digamos. Sí, sí, sí. Entonces tú crees que tu bienestar va a depender de lo que otros piensen, digan, hagan o sientan. Entonces no tienes tú la base de seguridad en ti. Entonces, obviamente, en el momento en que tú piensas que vas a perder eso, ya sea el trabajo, el jefe se va a enojar contigo, la pareja, no hay en qué anclarte. Entonces, ¿cómo? O sea, si tu seguridad está en eso y es tu seguridad, Claro, o sea, claro. se activan todos tus mecanismos de sobrevivencia. Entonces, por más que tú lo sepas, ahí es donde te digo, vas justificando, hace ¿no? sentido, pero no. Entonces, este trabajo, digamos que el trabajo de regresar a tu cuerpo, para mí es el camino de la seguridad. Es el aprender a sentirte y a activar la seguridad en ti. O sea, saber cómo se siente sentirme segura y saber que sí la seguridad está en ti, o sea, que tú puedes acceder a ella y que entonces pase lo que pase, tú vas a estar bien. Sí. Que en el camino vas a sentir mucha incomodidad y que esas sensaciones incómodas las puedes sentir. Pero si yo no me siento capaz de sentir decepción, o si lo que he sentido de decepción en mi vida, que la decepción duele, o sea, ¿no? O un rompimiento de corazón, o sea, duele, ¿no? Claro. Pero si yo ya eso no lo pude procesar, no lo pude integrar, o sea, nunca regresé a una base de seguridad después de eso. O sea, me rompieron el corazón y nunca pude volver, o sea, ahora ya no confío y nunca pude encontrar nuevamente la seguridad y ahora creo que todos los hombres son así. Obviamente tu sistema te va a proteger 1 y 1000 veces de que vuelva a pasar. Y eso va a significar o quedarte ahí o evadir cosas o no ver cosas. Entonces, si tú empiezas a sentirte más segura, a ampliar, como yo les digo, como que tu capacidad de sentir emociones incómodas o sensaciones incómodas, intensidad, entonces le dejas de tener miedo. Le dejas de tener miedo a sufrir decepción. O sea, le dejas de tener miedo a sentir el fracaso, porque ya sabes que ya lo puedes sentir. Y que ya tienes las herramientas para regresar a una base de conexión y de seguridad contigo. Sí, ya te estoy cachando mucho más, ¿no? O sea, sí. Lo que pasa es que me imagino que esto es un trabajo que tiene que ser constante. Exacto. Primero acompañado de un coach como tú, y después es una constante en tu vida porque siempre hay nuevas situaciones, ¿no? Y a veces la mente nos juega muy malas partidas porque tenemos aquí al diablito, ¿no? Que te dice, haz lo mismo de siempre, tienes que hacer el ABC, ¿no? Y está el angelito y dice, no, tú ya habías ido al coaching, ¿no? O sea, no, la calabacés, vete por este lado, ¿no? Sí. Y gestionar las emociones me parece que para mucha gente es muy difícil y se quedan muchas veces en la emoción, que eso me parece todavía más duro, ¿no? Porque eso que dices, ¿no? Bueno, por ejemplo, híjole, es que mi novio me abandonó, ¿no? Todos me van a abandonar, ¿no? Y entonces, ¿pero qué siento yo con eso, no? Y entonces hay un cúmulo de reacciones negativas que además sí te afectan completamente el cuerpo y te van haciendo, ¿no? Te van como, siempre digo que te van sumergiendo como en el inframundo, ¿no? Porque si tenías una emoción, después se pega la otra, pero después la otra, es que yo no valgo, pero no soy suficiente, pero entonces, claro, por eso me dejó mi papá. O sea, y entonces sí es una maraña de la que difícilmente a veces puedes salir porque no sabes gestionar. A ver si nos puedes explicar cómo gestionar las emociones para darles buena salida y lograr esta sanación corporal. Y mira, antes de eso, que ya me imagino que no faltará mucho para cerrar, cuando hablas de estas transiciones, y esto para mí es importante decir, o sea, sí, la vida es transición y sí, a veces tienes hijos, vienen parejas, se van parejas, tienes trabajos, se van trabajos. Pero cuando yo hablo de grandes transiciones de vida, que al final es mi trabajo, no tienen nada que ver necesariamente con circunstancias externas. O sea, a veces vienen detonadas por circunstancias externas, pero para mí las grandes transiciones de vida son aquellas que se dan a lo largo del tiempo y están llenas de pequeñas transiciones y que más bien te llevan de regreso más a ti. O sea, te hacen cambiar estilo de vida, sistemas de creencias, patrones generacionales. O sea, una sacudidota es que ese es, o sea, y ese es mi trabajo. O sea, esos son las transiciones. La transición que va desde tu propio nivel de conciencia. Y digamos, etapa 1 y que las veo así, es como la etapa donde primero estás como, no me gusta mi vida, pero pues según yo así es la vida
y así son las cosas y pues así es y así se vive y me duele aquí, pero pues no sé por qué me duele aquí y estás así como dormida. Y de ahí vas pasando a estas siguientes etapas donde, no, ya te das cuenta que tú estás contribuyendo a algo, que algo está pasando contigo, que quizás sí hay otro camino. Entonces es como este camino de despertar. Y esto de esto estoy diciendo son transiciones internas, o sea, son entendimientos que se van dando a nivel interno, pueden ser detonados por alguna situación externa, pero es un proceso que es interno. Y después pasas a la siguiente etapa donde de pronto te das cuenta, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo ya no quiero esto, yo puedo empezar a diseñar nuevas formas y unos caminos que se sienten. Yo, ¿quién soy? O sea, te empiezas ya realmente a cuestionar y ahí empiezas a ver sincronicidades, te llega el astrólogo a decir tú y coach, ¿y por qué coach? Y entonces como que empiezas a escuchar, etcétera. Y vas a la siguiente etapa donde te das cuenta ya de lo que quieres y sientes que ya vas por eso, pero tienes mucha incertidumbre porque ahí es donde ya toca soltar. Ahí es donde vienen los verdaderos duelos de vida. Ya no los que te toca vivir porque pues es la vida, sino los que tú eliges vivir. Los duelos donde tú dices, este trabajo ya no, esta pareja ya no, estos amigos ya no, este país ya no, esta que yo era y esta identidad ya no. Y entonces te vas moviendo a diferentes niveles. Y que además eso me imagino como un efecto dominó. O sea, dice, si yo tuve la valía, la fuerza, la valentía, me da igual, de poder terminar con esta relación que sé que es tóxica, que sé que me hace daño, yo ya puedo aprender a decir que no. Además, desde el más profundo conocimiento amoroso de mí, porque yo las traigo. Sí, y ahí vas viendo ya los patrones más profundos y ahí ya te vienes. Que pensamos en mi historia, es el momento en donde yo dije, Dios mío, quiero crear mi negocio, ayudar a muchas mujeres, tener este mensaje y no me siento capaz. Y ahí tienes que empezar a trabajar ya de manera mucho más profunda, porque ya es donde tú empiezas a diseñar ya tu vida, a ser dueña de tu vida. O sea, ya tú eliges y ahí sí cambia el escenario. Ahí ya no es la misma historia y yo te lo puedo decir en mi historia de vida. O sea, ¿quién era yo hace 6 años? Eres otra persona. O sea, toda mi vida es otra. O sea, ¿tus elecciones además cambiaron hasta en las parejas o qué? No, pues yo lo único que no he transicionado es en pareja. Con él llevo 16 años. Bueno, qué bueno que él transitó junto contigo, que eso también es otro tema interesante para otro. Sí, porque a veces en las parejas una crece muchísimo personalmente. Ese es otro tema. Y el otro se nos va quedando ahí atrás y cuando volteas dices, no, mija, yo estoy aquí. Pero es todo, o sea, cambia todo. Lo que tú creías que era posible para ti, estás en otro lugar. Sí. Esas son las verdaderas transiciones de vida y eso es cuando realmente usas un cambio o algo que pasa afuera para de verdad volverte más tú, integrarte más, incorporarte más y crear una realidad que ya no es dictada por nada afuera. Claro. Que ya sí es dictada por quién eres tú. Pero eso, requiere mucho trabajo. Mucho trabajo, pero sabes que ahorita platicando contigo estoy todo el tiempo pensando en, no me acuerdo dónde lo leí, que hablaba justo de esto de las energías que comentamos hace ratito un poco, que al final todos somos energía, ¿no? Entonces estás todo el tiempo como con tus antenitas de vinil aquí de radio, y que tú sientes hasta esa, cuando entras a un lugar, ¿no? Que, ay, qué mal vibrosa, ¿no? Sí, y entonces, si en todo este trabajo holístico que se hace contigo, terapéutico, holístico, muy de adentro, ¿no? Muy conmovedor, porque me imagino que también es ser muy conmovedor, pero muy esperanzador, ¿no? Porque terminas, es como una purificación, una limpieza y dices, wow, ¿no? Sí puedo, ¿no? Y lo puedo, pero no solamente puedo, sino que además lo puedo hacer bien. Y ahorita me encantó esto que dijiste porque insisto en este tema de la energía, es como cuando uno trae buena vibra. Yo lo noto, o sea, cuando yo estoy contenta y bueno, generalmente soy muy asquerosamente positiva, ¿no? Pero cuando estoy contenta y lo que irradias, esa alegría, ¿no? Hace que la gente conecte también contigo y conecta a la gente que tiene que estar contigo, ¿no? No la gente que no tiene que estar contigo, ¿no? Entonces, en esta parte también de lo oscuro, ¿no? De la energía, ¿no? La parte oscura, la parte donde vienen todas estas emociones negativas, la envidia, los celos, tal. Y de este lado el amor, la bondad y todo. Entonces, cuando tú conectas como lo has hecho tú, todo fluye mucho más bonito, todo cuesta menos trabajo, ¿no? Y estás mucho más, no sé si, yo creo feliz por el resultado, obviamente, porque tienes más fuerza para hacer las cosas, pero a mí lo que me parece poderosísimo es entrar en equilibrio con tu vida. Sí. Ay, ya le pegué el micro, perdón. Eso es lo que yo te diría, o sea, que no es que ya nada más estás bien, sino que ya estás completa. Esto sí es completo, porque las dos partes y todas las partes son parte de ti, o sea, la envidia es parte de la experiencia humana.
y los celos también, pero, claro. pero eso no te determina. O sea, es como que te empiezas a ver a ti misma desde otro lugar. Entonces tienes mucha mayor capacidad para estar con la luz y con la oscuridad y con tu luz y con tu oscuridad sin que eso ni determine tu vida ni tu merecimiento. Pero vas más encaminado al por amor, supuesto, ¿no? porque estás mucho más regulada. Si yo te diría a nivel sistema nervioso y te leo a nivel sistema nervioso, cuando tú dices yo estoy positiva y estoy contenta y conecto con gente, es porque tú muy probablemente vives en el nivel alto de seguridad y de social, o sea, se llama de poder, o sea, capacidad de conexión social, que es un nivel de sistema nervioso que solo está activo cuando te sientes seguro. Entonces, cuando tú dices buena vibra o mala vibra, en realidad es un sistema nervioso regulado y uno desregulado. Entonces, tu sistema nervioso lee el sistema nervioso de los otros. Y si alguien está súper desregulado, tú te desregulas, ¿no? Si no estás tú bien anclada en ti. Entonces, por eso dices, así como estoy. Entonces, mientras más estás en entornos donde la gente se siente más segura y están en la parte más social, donde hay juego, donde hay conexión, donde ven esperanza y posibilidades, más tu sistema nervioso llega ahí. Pero si tú estás en estos espacios donde todo el mundo está en sobrevivencia y en miedo y en estrés, a menos de que de verdad estés muy centrada y con muy buenos límites para que eso no te pegue, o que tengas una base de muchos sistemas nerviosos regulados que hagan balance, tu sistema nervioso va a empezar a ponerse ansioso. Entonces de pronto estás enojada y ¿por qué estoy ansiosa? O sea, ¿de dónde salió esta ansiedad? Pues no es tuya, es del entorno. Ya entendí por qué estoy como estoy hoy. Pero bueno, todos mis mensajes. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Mar. Me encantó platicar contigo. Creo que hay muchas cosas que platicar, pero además o sea, no solamente como coach, o sea, que me va a encantar estar otro día contigo. También se ve que eres una tipaza y me encanta que tengas este trabajo y que otro día quiero que me platiques de cada una de las cosas que has hecho también, que va a ser interesante saber, ¿no? Bueno, para que la gente se lleve algo del soltar, ¿no? Que les dieras unos consejos como muy básicos, ¿no? Porque no sé si me imagino que es igual, ¿no? Soltar un trabajo, soltar una pareja que ya no te hace bien, ¿no? O soltar, que igual el trabajo te hacía muy bien, pero pues te corrieron, pero entonces guardas ese rencor. Sí. Soltar a tus hijos, ¿no? Soltar tu casa, cosas materiales, etc, etc. Sí. ¿Cuál sería como el proceso? Mira, yo diría, como lo he hecho antes, o sea, que la base de poder soltar es la seguridad. O sea, que exigirte soltar sin saber por qué no estás soltando no sirve de nada. O sea, decirte es que soy una controladora, es que ya debería dejarlos, es que ya, o sea, hay algo que tú obtienes de seguir ahí. Si tú entiendes qué es lo que estás obteniendo de eso, también entonces te das cuenta de saber qué es lo que necesitas. Y esta es la base de todo. Sí. Si tú dices, es que claro, o sea, es una clave muy fácil. Sí, pero si tú dices, es que esto necesito. Y si eso necesitas, entonces ya puedes empezar a ver que no necesariamente lo vas a tener que obtener de ahí. O sea, que lo puedes empezar a obtener de otro lado. Y si tú le empiezas a dar a tu sistema eso que necesita desde otro lugar, por ejemplo, atención o diversión o seguridad de ciertos niveles, no sé, económica, etcétera. Y entonces ya entiendes qué es lo que, ok, o sea, no estoy pensando que el otro no me está dando, se siente seguro hacerlo, porque si lo hago, se siente como que, no, voy a seguir teniendo mucha carencia. Me voy a enojar más por lo que no me está dando. Es por ahí. Sí, o sea, o que necesito yo que trabajar en mí. Exacto. O necesito diversión, o necesito atención, o necesito amor, o necesito apapacho, o necesito etcétera. Sí, y trabajarlo en uno, ¿no? Claro. Es que la única forma. Te digo que podemos estar también contigo 3 horas hablando, porque yo siempre he dicho que es tan importante aprender a hacernos responsables de nosotros, de nuestras emociones. Porque es que él, como me hacía eso, entonces yo le contestaba, entonces él me pegaba, pero yo le mentaba la madre. O sea, no. ¿Qué hiciste tú con lo tuyo? ¿Qué hiciste tú con tu historia? ¿Qué hiciste con tu valía, con tu autoestima? ¿No? Deja de estarle echando la culpa al otro de lo que tú hiciste o no, o dejaste de hacer. ¿No? Y yo creo que ese es el punto para partir, ¿no? Para hacer este trabajo de adentro, ¿no? La responsabilidad y la conciencia de hablarte con honestidad, ¿no? Porque después también nos gusta mentirnos, pues ¿no? Sí. Pero eso, o sea, yo diría seguridad, número 1. Entonces, o sea, mientras más relajada estés, más seguro será soltar y más fácil. Por eso cuando yo digo que soy coach y ayudo a otras mujeres a relajarse realmente, o sea, no lo digo nada más de bonito.
Sí, o sea, es que la base de todo. Se imaginen el spa, ¿no? Sí, pero a ver, si alguien llega y le dice relájate, que ya que te dé igual. Obvio no, o sea, nada, no entra en tu cerebro el relájate. O sea, necesitas sentir la relajación. Entonces, estás tratando de cerrar un ciclo, estás tratando de dejar ir, estás necesitando cerrar, o sea, como que terminar tu proceso de muerte, necesitas tenerte a ti. Nada afuera te va a dar. O sea, necesitas darte a ti lo que necesitas, el espacio, la contención, el apapacho, la seguridad, la relajación necesaria, porque en el momento en que tú empieces a recibir de ti misma eso que necesitas y como que a tener ese permiso, naturalmente vas a soltar. O sea, naturalmente. No es algo, el soltar, yo lo digo, no es algo que tienes que forzar a hacer, sino que necesitas permitir hacer. O sea, tiene más que ver con el permiso que con el esfuerzo. Qué increíble, qué increíble. Entonces, pues ese sería... Pues qué placer, qué chistoso, ¿no? En las redes sociales yo dije, me voy a contactar a Chaparrita porque habla cosas muy interesantes. Muy profundas, no muy lo puedo evitar. Sí, no, sí es profundo, pero no, me encanta. De todo es simple, que es regresar a ti. O sea, exacto. Es simple la conexión contigo. Entonces, suena fácil, no es fácil, pero sí es el camino a la libertad. Sí, y lo que dices también sumamente cierto. Es que no es fácil. O sea, se escucha como regresar a ti. Tú piensas, ¿cómo regreso a mí? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿No? Por eso quisimos también, digo, yo sé que hay millones de podcasts y eso me encanta, ¿no? Porque la gente pues va aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y se vale tomar, pues ahora sí que la terapia, el taller, que a uno como que más le embone a su ser, ¿no? A su persona, me da igual, ¿no? A su discurso. Entonces yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Gracias, de verdad, Marta Alanquer. Y pues bueno, otro día te invitaremos para que hablemos de más de todo esto que has aprendido. No es que son tantas, por suerte, y yo ando mucho con el tema del soltar. Sí, no, ya me acuerdo cuando me dijiste yo, bueno, ok, es eso, pero sería eso. No, pero está muy padre porque contigo, que es lo que le quiero decir a toda la gente que nos hace el gran favor de vernos y escucharnos, que contigo es la parte somática, que está muy interesante, la parte corporal, ¿no? Todas estas huellas que se integran dentro de nuestro ADN, ¿no? Y por supuesto vamos a invitar a psicólogas también, o sea, una psicóloga especialista también en estos temas de los duelos, o sea, yo... Vamos a tener a una tanatóloga, por cierto, en el tema de cómo yo viví este cierre del trabajo, y otra amiga que es locutora viene también. Entonces, o sea, lo que quiero es que la gente se lleve como un poquito de todo y además aterrizarles estos temas, ¿sabes? Porque después como que los ven bien volados, ¿no? Y después no hay la posibilidad también de no comprarse el libro, ¿no? Sí. Entonces, qué padre que venga alguien a explicárnoslo. Y saber que, o sea, creo que con esto quiero cerrar. Uno, que al final, si algo no se siente seguro de soltar, también tiene que ver con algo que vas a sentir, que no te crees capaz de sentir, y que en el momento en que tú de verdad desarrollas agilidad emocional y capacidad emocional, dejas de tenerle miedo a tus emociones. Entonces, pues, dejas de tenerle miedo a sentir feo y lo transitas, pero lo importante será transitarlo y dejar que corra su flujo y no quedarte atrapada y ciclada porque se quedó medio. O evadirlo. Ninguna de las dos cosas está bien, ¿no? Entonces, mientras más veas que puedes sentir eso y que puedes llorarlo, porque nadie dice no llores y no nada, es que a veces lo necesitas, será. No, claro. Y que mientras más te conoces a ti, también te das cuenta de que hay veces que no hay cosas que soltar. O sea, que a lo mejor es soltar la forma desde donde lo estás haciendo, pero no a la persona, veces no hay que soltar, ¿sabes? Sino trabajarlo desde otro lugar. Pero eso, la única forma es la conexión contigo. ¿Cómo hablas? Es de mi equipo, la mar de mi equipo de parlanchinas. Gracias por venir. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya saben, aquí seguimos con más podcasts, ya los irán escuchando y viendo, que todos están sumamente interesantes. Yo soy Sofía Sánchez Navarro, Aprendiendo a Vivir, y nos vemos en otra ocasión. Gracias, mi Lelito precioso, Rigo, gracias. Soy Sofía Sánchez Navarro. Bye, bye.